Bendiciones, amados hermanos. Es para mí un privilegio y un gran honor poder estar aquí y compartir la primera palabra de Jesús en el Calvario. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En los tiempos de Jesús, la crucifixión era una de las formas más crueles de ejecución utilizada por los romanos. No solo porque causaba un sufrimiento físico extremo, sino porque buscaba humillar públicamente. El condenado era golpeado brutalmente, despojado de su ropa y clavado a un madero, donde pasaba horas o incluso días agonizando hasta la muerte. Pero lo que ocurrió en la cruz del Calvario no fue una ejecución ordinaria. Allí no murió un simple hombre, murió el Hijo de Dios, cumpliendo la profecía y llevando así el castigo que nosotros merecíamos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede comprender este tipo de amor? ¿Quién, al ser torturado injustamente, clamaría a Dios por el bienestar de sus opresores? Jesús, el Hijo de Dios, estando en la cruz, habló con su Padre como él estaba acostumbrado a hacerlo, y pidió que no se tomara en cuenta esta grave falta de los hombres que, en su ceguera, obstinación, rebeldía y rechazo por Dios, estaban crucificando al Hijo de Dios, a su propio Rey y Mesías. Jesús, crucificado, pronunció palabras que no solo marcaron la historia, sino que revelaron el corazón mismo de Dios. Jesús, en medio de las acusaciones, en medio de este momento de tortura, su primera palabra, su primera declaración, en medio de todo este sufrimiento, no fue un grito de dolor, no fue un grito de desesperación, ni fueron palabras de maldición en contra de sus opresores. Fue una oración de intercesión. Fueron palabras que desde una perspectiva humana serían incomprensibles. Jesús le pidió al Padre que nos perdonara. ¡Qué acto de amor tan grande, tan puro, tan inmenso, al punto de que Jesús entregó su vida para el perdón de nuestros pecados! Jesús no era el pecador, Él no merecía estar en esa cruz. Nosotros sí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie estaba arrepentido, nadie estaba reconociendo su error. Sin embargo, Jesús dice: Padre, perdónalos. Esto rompe completamente la lógica humana. Generalmente solemos pensar que para perdonar alguien tiene que venir a pedirnos perdón. Pero Jesús nos demuestra que el perdón nace del amor, no de la respuesta del ofensor. Jesús, en esa cruz, nos enseña que el perdón de Dios es un acto soberano de gracia. El perdonar es la mayor manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba justificando el pecado, sino revelando una realidad espiritual, la ceguera del corazón humano. Ninguno de los que estaban ahí comprendían plenamente que estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero tristemente, esta verdad no solamente aplica para ellos, también aplica y nos incluye a nosotros. Muchas veces actuamos desde el orgullo, herimos sin medir consecuencias, tomamos decisiones equivocadas. Amados hermanos, el ser humano sin Dios vive en ignorancia espiritual. La buena noticia es que gracias a este sacrificio de Jesús en la cruz, se nos fue enviado su Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que sea nuestra guía, nuestro consolador, y seamos despojados de toda ceguera espiritual. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, ¿qué esperamos nosotros para perdonar? En muchas ocasiones solemos decir que necesitamos que pase el tiempo, que la ofensa fue demasiado grande, que nadie nos ha pedido perdón, pero Jesús fue despojado de su dignidad, humillado, golpeado y clavado en esa cruz. Imagínense ustedes esa imagen de Jesús, muchas veces la hemos visto en las películas, ¿no? Está Jesús crucificado en esa cruz, y fue torturado de la manera más cruel posible. Y en medio de esa tortura, en esa cruz, le pidió al Padre que nos perdonara. Amados hermanos, nosotros no perdonamos porque alguien se lo merezca, perdonamos porque hubo alguien que ya nos perdonó. Amados hermanos, en esta noche Jesús nos invita a perdonar, nos invita a soltar esa carga innecesaria que sabemos cargar, nos invita a despojarnos del dolor, nos invita a elegir caminar libres, livianos, sin rencores en nuestro corazón. Lo más difícil, Él ya lo hizo. Él ya pagó el precio de nuestros pecados en una cruz. Nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte. Nos toca a nosotros dar de ese amor que Jesús nos dio cuando estuvo en esa cruz. Amados hermanos, si en algún momento se nos hace difícil perdonar, si en algún momento pensamos que la ofensa que alguien nos hizo es muy grande, recordemos que Jesús nos perdonó cuando estuvo en una cruz. Esa fue, es y será el mayor ejemplo de perdón. Amados hermanos, que el perdonar sea el acto de amor que refleje a Cristo en nuestro corazón. Dios los bendiga. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí ser la portadora de la segunda palabra. Esta la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaban dos ladrones, Cristo Jesús con ellos, uno a su izquierda y otro a su derecha, lo cual uno de ellos les decía a Jesús: pero si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Un hombre que a pesar de su último lecho de muerte, no reconoció a Jesús. Y se puede decir que hasta lo despreció, que hasta se burló de él. Y otro que a la vez le decía: pero este hombre no merece estar aquí, porque nosotros ciertamente sí somos culpables, pero él realmente no ha cometido ningún delito. Y este le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero vamos a dejar a un lado aquel ladrón malo, por así decirlo, y vamos a concentrarnos en el ladrón bueno. ¿Quién era él? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué padeció? ¿Qué lo llevó a haber tomado esta tan mala decisión? Se decía que él había cometido robo, pero no cualquier robo, sino un robo con violencia. Tal vez era una persona sanguinaria. Y la verdad que fue haciendo a sus anchas pensando que nunca iba a ser descubierto. Pero en algún momento fue descubierto y eso lo llevó a la crucifixión. Pero algo muy importante en él es que un reconocimiento de él fue suficiente para que Jesús le diera el acceso directo al paraíso. Se podría decir que él es la primera y tal vez la única persona en toda la Biblia en la cual Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la primera persona a la cual Jesús le dijo: ciertamente hoy sí estarás, con una palabra de él. Esta fue una garantía absoluta de que así sería. Pero ¿qué tenía este que no tuviera el otro ladrón? El mal ladrón y el buen ladrón, digamos así. ¿Qué tenía este? ¿Qué tenía este de diferencia? A la final los dos eran ladrones. A la final los dos habían cometido delito. A la final los dos eran pecadores. ¿Qué tenía este al cual Jesús sí le dijo: tú sí puedes acceder al paraíso? ¿Y qué tenía aquel al cual no pasó nada? Simplemente murió y ya.
Lo primero que pasó fue que él tuvo un reconocimiento de culpa. A diferencia de este mal ladrón, este sí reconoció sus pecados y supo que Jesús estaba allí injustamente. Y realmente que ellos no tenían, que ellos sí tenían que estar ahí. Jesús no. Lo segundo fue su arrepentimiento. A pesar de sus crímenes, a pesar del crimen que este buen ladrón había hecho, la fe al final marcaría el destino por la eternidad. Solamente al pedir, Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Pero Jesús nunca le preguntó nada, ni de su pasado, ni de su presente. No le preguntó nada. Él estaba ahí al lado de él, pero nunca hablaron acerca de lo que él había cometido. Sin embargo, Jesús tuvo amor y tuvo misericordia. ¿Y saben qué? Fue mucho más allá. Vio un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que marcaría el destino de su vida. Hay dos ladrones. Entonces yo te pregunto ahora, hermano mío, ¿cuál eres tú? ¿Eres el que... ¿En qué cruz estás tú? ¿En el que lo rechaza? ¿En el que no quiere saber nada de él? ¿En el que, a pesar de haberlo escuchado y haber escuchado de sus milagros, no le interesa seguir ese camino maravilloso que el Señor nos ofrece? Tal vez en el que se descuida, en el que quiere hacer y deshacer, como ese malhechor, ese malhechor, que no quiso entender que él tenía un propósito divino por el cual había sido llamado. O tal vez incluso el del que se burla, en el que dice, no me sirve de nada orar de Dios, no me sirve de nada porque tú no haces nada. ¿En cuál estás tú? ¿Cuál es la cruz en la que tú estás? O tal vez estás en la que recibe, en la que acepta que ha cometido errores, pero que realmente no puede en sus fuerzas. En la que acepta, en la que recibe, en la que reconoce. ¿En cuál estás tú? ¿Cuál de esa cruz está identificada con tu vida? Yo te puedo decir muchas cosas, pero lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer nuestros pecados. ¿Y saben qué? Liberarse de esa carga, porque esa es una carga muy pesada que no necesitamos llevar. Esa es una carga muy pesada que hay alguien que puede hacerlo por nosotros, que nosotros no lo necesitamos. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya pagó por ti, ya pagó por mí. ¿Y qué debemos hacer? Cambiar nuestra forma de vida, tal vez, cambiar nuestras actitudes, reconocer realmente que nosotros no podemos hacerlo solos. A nosotros el Señor nos dio mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero a veces la empleamos mal. A veces no la utilizamos de la forma indicada, de la forma correcta. Y es Jesús donde te dice, aquí estoy yo. Si solo es cuestión de que tú me clames, solo es cuestión de que tú me digas, aquí, Señor, ayúdame. Y es suficiente para que el Señor te ayude. Pero ¿saben qué? Si usted está dispuesto. Porque el Señor no puede entrar a una casa donde no ha sido invitado. Porque dice la palabra que Él toca la puerta. Pero si nadie contesta, pues Él no puede entrar porque Él es un caballero. Y la segunda, haz como ese ladrón, reconócelo y reconócelo por fe. No solo porque alguien te haya hablado, no solo por eso. Conózcalo usted, invítelo usted a su vida. Yo les puedo hablar muchas cosas y testimonios de mi vida, tal vez no lo creerían, que son cosas sobrenaturales, pero yo les puedo hablar de eso. Pero en cuanto a usted tiene que conocerlo. Usted le tiene que invitar a su casa, a formar en cada una de sus decisiones, hasta de sus pensamientos, porque los pensamientos de Él son más grandes que los de nosotros. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero no le pedimos consejo al Padre, no le decimos, Señor, ¿qué es lo mejor que podamos hacer? Y a veces no queremos entender que si no se hace a nuestra forma, no es porque el Señor no nos quiera, sino porque Él sabe el futuro y Él sabe lo mejor que es para nosotros. Él sabe que puede hacer muchas cosas maravillosas en nuestra vida,
Pero depende de nosotros, de si nosotros abrimos el camino, nosotros abrimos el corazón hacia el Señor. Y tercero, debes estar dispuesto a servirle con amor. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿De qué manera tú le sirves? ¿De qué manera? Hay mucha necesidad en este mundo. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros no comprendemos, que nosotros no entendemos, pero que el Señor sí entiende. ¿Y qué día? Cada hora, cada minuto nosotros le servimos. Cuando hay alguien que necesita una palabra y eres tú exactamente la persona que aparece y que le da ese mensaje que viene de parte de Dios. Tú eres la luz, eres la sal y la luz de este mundo. Pero si no hay la luz en este mundo, entonces ¿qué habrá? ¿Habrá oscuridad tal vez? ¿Y qué quiere decir? ¿Que entonces serás una persona perfecta? No, realmente no. Si fuera por perfección, ni yo estuviera aquí tampoco. Ninguno de nosotros somos perfectos. Cada día batallamos y luchamos con algo que el Señor nos hace entender que es necesario que pase en nuestras vidas. Pero todo es para gloria de Él. Pero si tú no te sientes capaz de aquello, recuerda que Él se perfecciona en tu debilidad. Para todo lo que tú necesites, aquí en la palabra está escrito. ¿Y sabes qué pasará? Serás una nueva criatura. Y mirarás los años atrás y no pasará nada porque ya en tu mente ya estará olvidado lo que pasó, lo mal que hiciste. Porque el Señor, en cuanto te hace una nueva criatura, te da nuevos pensamientos. En cuanto te hace una nueva criatura, eres una persona diferente, una persona de luz en este mundo. No seas como ese insensato que no quiere entender, que no quiere comprender, a pesar de que el Señor te hable casi que de frente. No seas como ese, porque el Señor no le gustan los insensatos, pero sí les gustan los humildes de corazón. ¿Y sabes qué pasará? Te pasará como aquel ladrón, ese mal ladrón, por así decirlo, que ahora mismo, hoy día mismo, mañana y por la eternidad, goza en el paraíso con el Señor. Y como dice esa canción, en calles de oro y mar de cristal. ¿Saben por qué? Porque tuvo fe. Tuvo fe que a su lado estaba el Salvador. Tuvo fe que a su lado estaba el que pagó en la cruz por sus pecados. Tan solo con ese reconocimiento. Solo con la más excelente decisión de su vida. Aceptar a Cristo en su corazón. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál cruz quieres ser? Acepta tú también a Cristo en tu corazón. Te lo digo yo, que ha cambiado mucho en mi vida, que ha sido la más excelente decisión que he tenido, a pesar de mis miedos, de mis temores, y no ha sido fácil el camino, no ha sido nada fácil, todavía sigo en el camino, hasta que el Señor algún día venga por mí. Estoy esperándolo y yo sé que hasta que Él llegue, Él se perfeccionará en mí. No esperes el día de mañana, porque tú no sabes el día de mañana qué te acontece, no sabes si el día de mañana tal vez tú estés con vida, o sea, como aquel malhechor que él pensó, ya me muero y no pasa nada. El de acá sí tuvo temor hacia Jesús, y sí le dijo, Señor, acuérdate de mí, porque él sabía que el lugar donde él se iba no iba a ser un buen lugar. Sabía que el lugar al cual él se iba a ser un lugar malo y por la eternidad, porque si no es en la eternidad en el infierno, es una eternidad en el cielo. Entonces elige tú el destino. Puede ser que seas joven, pero también puede ser que tengas tus años y tú no sabes hasta qué día puedas vivir, pero cada día que tú amaneces, el Señor te da una oportunidad, porque las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es un gusto estar aquí y un privilegio. Gracias a Dios por permitirme este momento. Continuando con la tercera palabra, vamos a imaginarnos, hermanos, esta gran escena ocurrir. La mayoría de nosotros ha visto en películas, lo ha leído,
cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue un momento doloroso, difícil, extenuante, lacerado, golpeado, vituperado. Pero en ese momento, nuestro Señor Jesús no solo pensaba en Él, pensaba en toda la humanidad, pensaba en cada uno de nosotros, pensaba en el futuro de la humanidad. Sí, por eso resistió y vino y cumplió esa gran misión desde la cruz. Es por eso que hoy les traigo la tercera palabra, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versos del 26 al 27, nueva versión internacional. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo le recibió en su casa. Mis amados hermanos, este momento Jesús no estaba encomendando solamente protección, sino que estaba dándonos una gran familia espiritual, algo mucho más allá, algo que nos iba a servir en el futuro, lo que es la salvación. Es por ello que Dios, nuestro Señor Jesús, no solamente pensaba en sí mismo. Cuando dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, no estaba tratándole de una manera despectiva o sin respeto, sino que estaba deslindándose de su naturaleza carnal para obtener su naturaleza divina, porque de ahí en adelante nuestro Señor se convertía en el Salvador de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es por eso que María entendió esto y su discípulo amado también, y no dudaba. El Señor en esta noche quiere que nos llevemos 4 verdades que necesitamos para nuestro diario vivir. Debemos tener en cuenta que en cualquier situación, en cualquier dificultad, el Señor conoce nuestra necesidad. Dios conoce cada cosa que necesitamos. Dios sabe lo que realmente necesita cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias. Por eso, para obtenerlo tenemos que ir siempre a buscar su rostro, a sus pies, donde podemos encontrar abrigo, sustento, edificación, amor, gozo y paz. La segunda palabra que Dios quiere que nos llevemos hoy es que Jesús habla a cada uno de nosotros en medio de las dificultades, en medio del dolor. ¿Sí? Muchas veces pasamos por muchas situaciones en la vida que contristan nuestro ser, nuestro espíritu, y cada decisión muchas veces son difíciles. Pero es ahí cuando el Señor nos habla y nos permite ver las cosas de diferentes maneras, de diferentes formas, y nos ayuda a poder superar cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida. Lo podemos ver también en el libro de Juan, capítulo 10, 27, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí el Señor Jesús estaba hablando a su madre María y a su discípulo amado, ¿sí? Porque entre la multitud ya no estaban los seguidores, no estaban incluso ni sus hermanos, solo su madre, sus discípulos y por ahí varios parientes, ¿sí? Pero Dios habla en medio del dolor al corazón de su familia, al corazón del futuro que iba a llegar luego. Lo que hizo María y el discípulo amado, en este caso Juan, fue obedecer sin dudar, fue obedecer y cumplir lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos conocían al verdadero Jesús, ellos conocían a Dios, conocían su espiritualidad y que iba a ser nuestro Salvador. La tercera palabra que Dios permite que en esta hora nos podamos llevar en el corazón es que Dios Jesús en medio de esa opresión, en medio de este dolor, Él no pensó solo en sí, sino que también pensó en honrar a su familia, a su madre. En este caso podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 22, donde nos indica esta palabra. Dice: oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Otro verso en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es uno de los primeros mandamientos con promesa. Jesús desde la cruz estaba honrando a su madre, le dejó sustento,
físico y espiritual, porque él sabía que mucho más adelante él ya no iba a estar, él iba a fallecer, iba a morir ahí, pero él iba a edificar su familia espiritual. Jesús en su agonía siempre honró a su familia, a su madre, dejándonos a nosotros un ejemplo práctico de cómo podemos actuar frente a cada una de las situaciones. Dios aquel día no solo respaldó a su madre, sino que formó a una gran familia espiritual. Tal responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros, de ser ese ejemplo, así como Jesús lo fue. Mis amados hermanos, tenemos que entender que en la cruz de Cristo, la sangre de Cristo es más fuerte que la sangre de nuestros parientes. Y por la gracia de Dios, la sangre de Cristo hoy nos tiene salvos. Recordemos estas 4 palabras que el Señor nos permite que hoy nos llevemos. Que en nuestras necesidades Dios siempre nos puede hablar, que depende de nosotros el obedecerle, el acatar sus palabras. Y pues también que desde esa obediencia podemos honrar a nuestros padres, especialmente a los que nos tenemos con vida todavía, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesús. También les puedo indicar que cualquiera que hace la voluntad de nuestro Señor Jesús, decía nuestro Señor Jesús, ese es mi hermano, ese es mi padre, esa es mi madre. ¿Sí? Si hoy el Señor Jesús nos permitiera y nos preguntara, ¿puedes llevar la carga de alguien? ¿Puedes llegar a ayudar a alguien? ¿Puedes esforzarte por alguien? ¿Lo haríamos sin alguna excusa? Dios nos permite en este momento podernos ver cómo podemos actuar frente a cada una de las situaciones. El Señor desde la cruz, en toda su divinidad, estaba dándonos ejemplos de todo cómo tenemos que actuar en la vida frente a nuestros familiares, frente a las personas que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces Dios actuó en su dolor. El Señor mucho sufrimiento tuvo por cada uno de nosotros, mas sin embargo, por su misericordia y su gracia, Él nos salvó. Porque no dependemos de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. Seamos esa familia espiritual que Dios diseñó aquel día en el Calvario. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. La palabra que me ha tocado compartir en esta noche la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. Dice así: cerca de la hora novena, esto es aproximadamente las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad es una cosa curiosa. Hay veces que necesitamos estar solos. Hay veces que uno dice, este es un momento para mí. Quiero tener un momento a solas. Quisiera pues que las personas no me molesten. O en el propio hogar dicen, ¿sabes qué? Me voy a bañar. ¿Sabes qué? Voy a ver la película. ¿Sabes qué? Voy a caminar. Hay momentos en los cuales una persona necesita estar sola. Es normal. Creo que todos en algún momento pueden decir, sí, yo a ratos he querido estar solo. Hay momentos en los cuales la soledad se siente feo. Hay un momento de angustia. Yo he conversado con personas que la soledad para ellos se vuelve algo feo, sentirse de una forma en la cual le duele el alma. No se sienten bien. Entonces la soledad puede verse de 2 maneras, como en algún rato la necesito, quisiera estar solo, quisiera un momento para mí. Y en algún rato no me gusta estar solo, no me gusta sentirme, esta casa la siento muy grande para mí, no me siento bien solo. Cuando nuestro Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está hablando de soledad, mis hermanos.
No es la palabra soledad la que aparece ahí en ese desamparo. No es Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? No, no es eso. No confunda. Por eso quiero decirle que a veces la soledad puede ser buena o a veces puede ser mala, pero este no es el caso. Esa palabra desamparado no quiere decir dejar solo. La palabra desamparado, el original, lo que quiere decir es abandonar a una persona en el momento en el cual más la necesita. Abandonar a una persona en el momento cuando más la necesita. Y hay otra connotación de esa palabra, desamparado. Quiere decir abandonar a un compañero soldado en el frente de batalla. Abandonar a una persona cuando más lo necesita y abandonar a un compañero soldado en el frente de batalla. Ahí ya quiere otra connotación. Ahí ya no es solo que lo dejó el padre al hijo un momento suelto. No, no es eso. El Señor Jesús en ese momento experimentó que lo abandonen en el momento en el cual más lo necesitaba. El Señor Jesús en ese momento experimentó que lo dejaran solo en el frente de batalla. ¿Y por qué? Porque el padre toma esa decisión, porque el padre deja abandonado a un soldado en el frente de batalla, porque el padre deja a su hijo cuando más lo necesita. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro Señor Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Mire cómo a veces nosotros pensamos como que Dios puede pasar por alto nuestras ofensas, como que podemos ofenderlo una vez y otra vez y otra vez y como pues que no pasa nada. Pero lo cierto es que aquí aún a su hijo lo abandonó, lo soltó, lo dejó, lo desamparó en el momento en el cual más lo necesitaba. Eso es lo que quiere decir el contexto de la palabra, por causa del pecado. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús estaba cargando tus pecados y los míos. ¿Y sabes también para qué lo dejó desamparado? Para que más adelante nunca ninguno de nosotros tuviera que estarlo. En el libro de Hebreos dice el Señor, citando a Josué, no te desampararé, esa palabra, y no te dejaré. Y hay una quíntuple negación allí, es como algo no de ninguna manera, no hay posibilidad, no lo haré, no. En este momento nuestro Señor Jesús experimentó esa soledad angustiosa, ese verse abandonado en el frente de batalla, para que ni tú ni yo, no importa quién esté a nuestro lado, no importa si alguna persona nos deja en el momento en el cual sintamos que más necesitábamos de su apoyo. No importa si tu padre, si tu madre, si tu esposo, si tu esposa te deja. Nuestro Señor Jesús sufrió ese desamparo para que nosotros nunca, mis hermanos, nos sintamos desamparados. Esta es una palabra en la cual el Señor quiere que descansemos en esta noche. Dios nos dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Por causa del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la compañía de Dios todos los días hasta el fin del mundo. La gloria sea para Cristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Les traigo con ustedes la quinta palabra que dijo nuestro Señor en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En el principio, su espíritu se movía sobre las aguas. Él separó los mares, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas, pero hoy, en el Calvario, el dueño de los mares, de los océanos, clama y grita, tengo sed. No es el grito de una víctima que se rinde, es el grito de declaración del Creador que se entrega. Él no pide agua para sobrevivir, Él grita sed para que nosotros vivamos. Muchos nos preguntamos, ¿y por qué tiene sed el Todopoderoso? O sea, si es Dios, ¿por qué tiene sed? Muchos a veces nos hemos preguntado, yo me pregunté.
Dice porque en la Biblia la sed es el símbolo de juicio, es el tormento y el clamor del hombre en el Hades, pidiendo una gota de agua. Esto lo podemos leer en Lucas 16, versículos 23 y 24. Dice, y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Aquí podemos ver el sufrimiento por una sed física, por el tormento del infierno. Pero a Jesús lo vemos experimentando el infierno de la sequedad. Pero no es ese infierno ni esa sequedad física, sino una sed espiritual, una sed que clama por mí y por ti. Él se quedó seco bajo la obediencia a Dios, para que tú y yo no tengamos que clamar por esa agua en la eternidad. Él que es todo un manantial, Él que fue todo, Él quedó seco para que nuestro desierto florezca. Juan nos dice que lo dijo para que la Escritura se cumpla. Incluso Él agonizando tiene control total de todo. Él no muere por casualidad, Él muere por diseño. Podemos ver que Él tiene el control total hasta el último momento. Dice que cuando Jesús clamaba, tengo sed, es una sed espiritual que Él tenía, una sed de nuestro amor hacia Él, una sed de nuestra fidelidad, una sed de nuestra obediencia. Pero, queridos hermanos, aquí viene algo que a mí me resonó y me cayó, como dicen, como un balde de agua fría. A veces muchos de nosotros, incluyéndome, somos como ese soldado que se acercó, cogió una esponja, la mojó en vinagre, puso en su lanza y alzó a beber a Jesús. Y a veces yo lo comparé con ese vinagre de nuestra indiferencia, con el vinagre de nuestra religión vacía, con el vinagre de nuestra falta de compromiso. Es ese vinagre de amargura, de una vida a medias que a veces nosotros llevamos. Y por esto es algo que nuestro Señor puede hacerlo, quitar ese sabor a vinagre de su boca, pero creo que Él lo mantuvo ahí como para tener un recordatorio. Pero a continuación vemos vuelta a otra escena que también llama mucho la atención. Cuando su costado es traspasado, en su sequedad que Él tenía, en lo seco que Él se quedó, es su costado traspasado y brotan de Él sangre y agua. O sea, es algo sorprendente que de una persona que pasó, vámonos en el trayecto desde que lo capturaron, fue azotado, tuvo que cargar la cruz, caminó todo ese trayecto, la hora, yo le calculo que fue unas 7, 8 horas que él pasó en ese trayecto. Lo único que tuvo fue a beber vinagre, su costado es traspasado y brota agua y sangre de él. Esta agua es, el costado de él es como decir el manantial, porque del costado de él se abren los ríos de agua viva que ahora nosotros necesitamos. Pero Jesús ya no está en la cruz, pero su resonar, su grito sigue resonando por todo el mundo, el cual dice, tengo sed, pero tengo sed de ti. Y queridos hermanos, yo en esto también les hago un hincapié que dejemos de buscar agua en cisternas rotas, en el dinero, el orgullo o los placeres de este mundo que a veces nos dejan cada vez más secos que antes. Y queridos hermanos, ya no le demos más vinagre a nuestro Señor. Y hay unas palabras que quisiera acotar y que quisiera que muchos se las lleven en esta noche en su mente, que dice, Señor, desde hoy no te daré más vinagre, te doy mi vida, sacía mi sed con tu amor y tu presencia. Muchas gracias.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un honor el estar aquí y traer esta palabra poderosa para nuestras vidas. El día de hoy les voy a hablar sobre la sexta palabra que dijo el Señor ahí en la cruz. Esta palabra la encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Jesús estaba declarando victoria sobre nuestras vidas. Él estaba diciendo: todo está hecho. Cuando Jesús dijo consumado es, Él llevó el pecado de nosotros sobre Él. Él estaba diciendo: todo está pagado. Desde el inicio vemos cómo a través del tiempo, desde Adán y Eva, desde cuando hubo el diluvio y todo el trayecto de la Biblia, hemos visto cómo una y otra vez la humanidad peca y se hace rebelde ante la presencia de Dios. Y dice la palabra que eso nos aleja de Él, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y es por eso que el Padre decide enviar a Jesús, porque Él vio que no había nadie más que pueda salvarse por sí mismo. Nosotros no nos podemos salvar. No nos podemos salvar por nosotros mismos, sino por nuestro amado Jesús. Él vino y lo dio todo en obediencia. Y es por eso que Él dijo: consumado es. Consumado es porque, Padre, estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Estoy haciendo todo lo que tú me dijiste. Y aunque no fue fácil, porque sabemos a través de la vida de Jesús que no fue fácil para Él. Lo humillaron, lo maltrataron. No tenía Él un lugar estable donde dormir, pero aún así Él vino y cumplió todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Rescatar al hombre y reconciliarlo con Dios. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito del Señor, rescatarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de los que están aquí están porque hubo alguien que ya pagó por cada uno, nos dio esa salvación eterna. ¿Y por qué dijo el Señor consumado es? Cuando el Señor dijo consumado es, fue un grito de victoria para la humanidad, fue una esperanza para todos nosotros. No hay nada más que hacer, solamente aceptarlo en nuestro corazón. Y como hemos visto, Él pagó, Él cumplió todo, Él dijo consumado es, todo está pagado. Pero sí les quiero decir algo, no por eso nosotros vamos a vivir deliberadamente, diciendo no, ya Jesús hizo todo, entonces yo puedo vivir como quiera. No, Él hizo todo por amor a nosotros. Pero nosotros también tenemos que reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. ¿Por qué dijo consumado es? Les quiero decir, consumado es, ya no hay pecado sobre nosotros. La muerte fue vencida, ahora tenemos vida eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay quien te acuse. Sabemos que el enemigo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Y él es el acusador. Muchas veces nosotros fallamos en algo y ¿quién es el primero? De pronto vienen a la mente, no, ¿para qué oras? Mira que tú fallaste, Dios no te escucha. Esos son dardos del enemigo. Porque él sabe que si usted no ora, que si usted no busca de Dios, usted se va alejando de la presencia de nuestro Padre Celestial.
Y es eso lo que el enemigo quiere. Pero Jesús dice, consumado es. Hay victoria. Ya todo está pagado. No hay nada más que hacer. Solo reconózcanme. No sé si ustedes se recuerdan mucho del drama que hicimos cuando nosotros decíamos, escrito está. Esa es la mejor arma que tenemos. Cuando el enemigo venga a querer hablarnos, a querernos humillar o a querer poner mentiras en nuestras vidas, en nuestras mentes, nosotros tenemos la palabra. Y en la palabra de escrito está, que Jesús dijo, consumado es. Y esa es nuestra victoria. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque ya Jesús lo hizo y ya Él pagó. Entonces, mis amados hermanos, aprópiense de esta palabra con fe, y cuando el enemigo venga a su vida a querer lastimarlo, a querer decirles mentiras, porque Él es el padre de la mentira, usted le dice, escrito está, consumado es. Cristo pagó y me dio la victoria. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, mis estimados hermanos, hermanas. Quiero compartirles la séptima palabra que pronunció nuestro amado Salvador al completar esta obra eterna. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esta cita bíblica se encuentra en Lucas 23:46. Nos encontramos ante una de las palabras más poderosas pronunciadas por el Creador, por el Rey del Universo. ¿Qué sucedió luego que Él terminó de decir estas palabras? Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Hubo tinieblas sobre la tierra, hubo un terremoto, hubo confusión entre todas las personas al ver estas palabras de Jesús, porque no pronunció estas palabras con dolor, con rabia, sino Él las pronunció con autoridad. De tal manera que nos dejó una enseñanza de cómo se debe vivir, y también en ese momento dejaba una enseñanza de cómo debemos morir. Tal vez muchos de nosotros pues no hacemos conciencia de nuestra vida, ¿no? Hasta cuando sucede algo grave. Pero recordemos que no sabemos el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor, y también no sabemos hasta qué día, hasta qué minuto, hasta qué segundo vamos a vivir. Así que el Señor Jesús aquí nos va a dar tres enseñanzas. La primera enseñanza, cuando el Señor Jesús dice Padre, nos está mostrando una relación de confianza. Cuando uno está en problemas, creo que puede recurrir a su Padre con confianza, puede decirle Padre. A diferencia de las otras palabras que también tienen su autoridad, pero recordemos que una de las palabras dijo Dios mío, Dios mío. Pero en esta última palabra ya no dijo Dios, dijo Padre. De tal modo que al decir Padre mostraba esa cercanía, esa confianza que tenía, porque sabía que aunque estaba en esos momentos difíciles de dolor, pues podía acercarse con toda la confianza a su Padre. Esto nos da una clara muestra de que cuando estamos en problemas podemos recurrir a nuestro Padre. Muchas de las veces cuando hay problemas, pues muchos se reniegan de Dios, muchos se apartan de Dios, y pensamos a veces que solamente cuando las cosas van bien podemos decirle Padre. Pero aquí nos muestra que en esos momentos tan difíciles, tan duros, Él podía decirle Padre con toda la confianza, mostraba esa confianza de un hijo hacia su Padre. La segunda enseñanza, vemos que al decir las manos, en tus manos, nos está dando una muestra de una entrega total. Las manos representan confianza, representan seguridad, representan guía. Un padre de pronto cuando le dice a su hijo, pues lánzate, yo te tengo, le muestra sus manos, y el hijo deposita su confianza y se lanza seguro.
De tal manera que en estos momentos difíciles, el Señor Jesús, aún con ese padecimiento, con ese dolor, porque recordemos que estaba padeciendo como un ser humano, estaba recibiendo, prácticamente expirando, al decir que estas palabras estaban llegando los últimos segundos de su vida. Pero Él nos muestra que Él depositaba esa vida en las manos del Padre. Y la tercera enseñanza que podemos aquí aprender cuando nos dice, encomiendo mi espíritu, nos muestra una rendición voluntaria. A Jesús no lo mataron, Jesús se entregó en un sacrificio. Sí, como dice esa alabanza, Él no lo mataron, Él se entregó primero y lo hizo por amor. Esa entrega total, de tal manera que nos muestra que no solamente cuando tenemos tiempos buenos, cuando estamos con salud, cuando estamos con bendición, podemos correr a los brazos del Padre, podemos estar alegres, sino que aún en esos momentos más difíciles de dolor, de padecimiento, de angustia, podemos decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. De tal manera que Él quiere una rendición total. Nos muestra aquí una rendición total al Padre. Él entrega su espíritu al Padre, pero en una forma completa. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Podemos concluir entonces que cuando nos dice Padre, existe una relación de confianza. Cuando dice en tus manos, existe una relación de fe, una fe en la cual podemos depositar nuestra vida en sus manos. Y cuando dice su espíritu, en tu espíritu, nos muestra una rendición completa y total. La pregunta ahora es: ¿nosotros estamos dispuestos a confiar en las adversidades, decirle Padre? Tal vez cuando estamos con una enfermedad, tener esa fe para decir, encomiendo en tus manos. Y tal vez algún momento, si nos llega alguna situación mucho más grave y tal vez estamos al borde de la muerte, que sean las palabras como dijo Jesús, podemos encomendarle nuestro espíritu, sabiendo que ese es nuestro paso previo para llegar a esa morada eterna, sabiendo que nos hemos esforzado, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, así que el sacrificio ya está hecho. Podemos recurrir a nuestro Padre, podemos depositar nuestra vida en sus manos y podemos hasta el último suspiro de nuestra vida estar confiadamente, depositar nuestra vida en Él, sabiendo que tenemos una vida eterna, porque Él lo hizo todo. Que el Señor les bendiga. Amén. Ha sido un tiempo muy bonito, mis amados hermanos. Ustedes han escuchado cada una de las palabras que dijo nuestro Señor en la cruz. Y mire, no es fácil estar aquí al frente, no es fácil pararse y ver, porque pues entran los nervios, entran de pronto las dudas, pero cada uno de los hermanos que el día de hoy, por la misericordia de Dios, ha expuesto una palabra, lo ha hecho con amor. En cada uno de ellos yo sentí amor, el amor de Dios, y yo espero que ustedes hayan sentido ese amor. Voy a invitar para que cerremos este tiempo, que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a hacer una oración. Y quiero pedirle un favor. Todo esto se trata de entender que Cristo murió por nosotros. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: Jesús murió por ti. Dígaselo. Mire, Jesús murió por ti. A un lado y al otro, dígale: Jesús murió por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por todos. Por todos. Mire, en esta vida todo mundo tiene favoritos. Los padres a veces tienen hijos favoritos. Los padres. Pero nuestro Señor murió por todos. Por todos. Y dijo: al que tiene sed, venga y beba. El que tiene sed de mí, venga. Él hace la invitación, y esa invitación está hecha. En ese sacrificio que se hizo hace 2000 años está la seguridad de su alma para una vida eterna. Y hoy hemos escuchado cada una de esas palabras. Perdónalos, no saben lo que hacen. Una palabra de perdón, una palabra de salvación. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso.
Una palabra para las familias, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Una palabra que nos hace entender lo que es el abandono por causa del pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra en la cual nos han dicho que el Señor tiene sed de nosotros, que ya no le demos a beber vinagre. Tengo sed. Una palabra de certeza, consumado es, el Señor pagó todo, no hay nada más que yo tenga que hacer. Mi Dios ya hizo lo que tenía que hacer por mí. Y la última palabra, una palabra de confianza plena. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de estas palabras significa una bendición para su vida, para su familia, un anhelo de Dios para cada uno de ustedes. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso eres, Señor. Entregamos este tiempo tan lindo, Señor, de regocijo, un tiempo, Señor, también de recogimiento. Regocijo porque nuestro Salvador nos ha mostrado su amor en ese acto inmerecido de nuestra parte. Entregó su vida para que yo tenga vida. Y de recogimiento porque es una gran responsabilidad el no tener en poco la sangre de Cristo. Señor, yo bendigo a cada alma que hoy se ha congregado, Señor. Espíritu Santo, sella las palabras que fueron dichas con mucho amor, con mucha diligencia. Pude notar, Señor, el trabajo que había atrás, el tiempo invertido que había atrás en cada uno de mis hermanos. Y yo los bendigo por su diligencia, por su amor a la obra. Señor, yo te ruego, mi Dios, que en esta hora tú nos recuerdes una vez más ese sacrificio inmerecido que hiciste, Señor. Porque de tal manera nos amaste que moriste por nosotros. Voy a invitar a mis hermanos de alabanza que cantemos esta canción todos juntos. Los que cantaron, voy a invitarlos, por favor, pasen. Hermano David, que nos lidere y vamos a cantar. Recordemos a nuestro Señor. No es algo normal del culto, pero cantemos esa alabanza. Por su amor yo viviré. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré.
Amén. Hay poquitos en pie, voy a invitar al hermano Frank que me ayude para recoger los diezmos y las ofrendas. Les damos los anuncios igual para esta semana. El día domingo tenemos un culto muy bonito. El mensaje del domingo se va a llamar ¿Valió la pena? Yo los animo a que puedan venir pues todos con sus familias. Vamos a tener un domingo de victoria en el cual vamos a celebrar que Cristo ha resucitado. Amén.